Bien, buenos días. Estamos entrando a la parte de hidroestática e hidrodinámica, tema 4. Y en esta parte contemplamos o tenemos que ver la parte de presión, densidad, peso específico, densidad relativa. Pero solamente lo hemos aplicado a sólidos y líquidos en algunos ejemplos de los videos, y también es necesario verlo en la parte de los gases. En el caso de los gases tenemos la llamada ley de Boyle. ¿Qué nos dice esa ley de Boyle? Que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, es decir, presión por volumen es una constante. También tenemos la llamada ley de Dalton. ¿Qué nos dice esa ley de Dalton? Que la presión total de un conjunto de gases en un recipiente es igual a la presión, a la suma de las presiones parciales de cada gas de esa composición. Presión 1, presión 2, presión 3, más la presión de n componentes. Por ejemplo, en el caso del aire, el aire es un conjunto de gases. ¿Cuáles son? El oxígeno, el nitrógeno, agua en vapor, dióxido de carbono, gases raros, etc. Bien, tenemos otra, la llamada ley de Charles. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Y bueno, si combinamos la ley de Boyle y la ley de Charles, tenemos la llamada ley combinada de Boyle-Charles, que es presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 entre la temperatura 2. Es decir, condiciones 1 igual a condiciones 2. Entonces, utilizando estas fórmulas de los gases, podemos hacer algunos ejemplos. Tenemos el siguiente. Dice, una masa de gas nitrógeno, una masa de gas nitrógeno, nitrógeno se puede abreviar como N2, ocupa 4 litros a una presión, ocupa 4 litros a una presión de 720 torr. 720 torr. ¿Qué es el torr? Es una unidad de presión, como la atmósfera, los milímetros de mercurio, centímetros de agua, bar, el pascal, etc. Dice, ¿qué volumen ocupará esta misma masa? ¿Qué volumen ocupará esta misma masa de gas a una presión de una atmósfera de gas a una presión de una atmósfera? Entonces, tenemos los datos de volumen y tenemos los datos de presión. Es decir, ocupamos la fórmula de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué nos preguntan? Dicen, ¿qué volumen ocupará? O sea, el volumen 2. Entonces, de esa ley de Boyle nos queda que volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 y presión 2 está multiplicando, pasaría dividiendo sobre presión 2. Entonces, hago la sustitución de datos. Presión 1 es 720 torr por el volumen 1, que son 4 litros, sobre la presión 2, que es una atmósfera. Una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Entonces, los anoto directo. O 760 torr, es lo mismo. Entonces, volumen 2 es igual 720 por 4 entre 760 y nos da 3.78 litros. 3.78 o 94 litros. 78,94 litros. Vamos a ver. Dice el ejercicio que primero tiene un volumen a una presión menor y luego dice que es a una presión de 700
20 y luego dice que a una presión mayor de 700. Es decir, que si le aplicamos mayor presión, pues ¿qué va a pasar? El volumen disminuye y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo de las leyes de los gases. Por ejemplo, tenemos el siguiente. Nos dice que el volumen inicial de un balón, lo vamos a anotar de este lado. Nos dice el ejercicio. El volumen inicial de un balón es de 3 litros a 25 grados centígrados. 2. El volumen inicial de un balón es de 3 litros a 25 grados centígrados. A 25 grados centígrados y 760 torr, o sea, a una atmósfera. Lo vamos a anotar, tal como nos lo dice. Dice, ¿cuál es el volumen si la temperatura aumenta? ¿Cuál es el volumen si la temperatura aumenta a 100 grados centígrados? A 100 grados centígrados a presión constante. Entonces, en este caso, ¿qué fórmula ocuparíamos? Pues la fórmula de Charles, ¿verdad? ¿Qué nos dice la fórmula de Charles? Que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tengo el volumen inicial, 3 litros. Volumen 1, 3 litros. Y la temperatura 1 son 25 grados centígrados. Temperatura 1, 25 grados centígrados. Normalmente vamos a trabajar con la llamada temperatura absoluta. Entonces esta temperatura la vamos a pasar a temperatura absoluta, más 273. La temperatura 1 es 298 grados Kelvin. Esa es la conversión a grado Kelvin. Luego tenemos la segunda temperatura, temperatura 2. ¿Cuál es? 100 grados. 100 grados centígrados más 273 nos da temperatura 2, 373 grados Kelvin. Entonces ya tengo todos los datos, solamente sustituyo. ¿Qué nos piden? El volumen 2. Entonces volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2, se está dividiendo, pasa multiplicando, y sobre la temperatura 1, ¿ya? Entonces volumen 1 son 3 litros, volumen 2 es igual a 3 litros por la temperatura 2. ¿Cuál es la temperatura 2? 373 grados Kelvin. Sobre la temperatura 1, que son 298 grados Kelvin. Entonces cancelo grados Kelvin y vamos a ver qué nos queda. 3 por 373 entre 298 y nos da 3.7550. 3.7550 ¿qué? Litros, ¿verdad? Litros. ¿Qué sucede? Tenemos un balón con aire o con un gas que está a esta temperatura y ocupa un volumen de 3 litros. Pero ¿qué sucede si se calienta ese balón? Como vemos, va a aumentar su volumen, ¿verdad? Y lo hemos hecho nosotros como experimento. Ponemos una pelota o un balón en el sol y ¿qué sucede? Se calienta y se infla, ¿verdad? Bueno, aparentemente se infla. En realidad aumenta la energía cinética de las moléculas que están dentro del balón o dentro de la pelota. Muy bien. Vamos a hacer uno más con la llamada ley combinada de los gases, ¿verdad?
Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Dice, el volumen de un gas, vamos a anotar de este lado, lo vamos a anotar de este lado, dice, el volumen de un gas sería 3. El volumen de un gas es 1000 mililitros a 60 grados centígrados. Es de 1000 mililitros a 60 grados centígrados. Y una presión de 720 torr. Y una presión de 720 torr. ¿De qué es torr? De torricelio, de la unidad de presión. Dice, ¿qué volumen ocupará el gas en condiciones normales? ¿Qué volumen ocupará el gas en condiciones normales? ¿Cuáles son esas condiciones normales? 0 grados centígrados y una atmósfera. Temperatura 0 grados centígrados y presión 1 atmósfera. Esas son las condiciones normales. Entonces tenemos el volumen 1, temperatura 1 y la presión 1 y nos preguntan el volumen 2. Entonces, de las leyes combinadas, vamos a borrar de este lado para poder desarrollar el ejercicio. De las leyes combinadas de los gases nos dice que presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre la temperatura 2. ¿Cuál es la pregunta? El volumen 2, Entonces, este está dividiendo, pasa multiplicando, volumen 2 es igual a presión 1 por volumen 1 por la temperatura 2 sobre temperatura 1 por la presión 2. ¿Por qué? Porque la presión 2 está multiplicando. Entonces sustituyo los datos. Volumen 2 es igual a presión 1. ¿Cuál es la presión 1? 720 torr. Por el volumen 1, 1000 mililitros. 1000 mililitros. Por la temperatura 2. La temperatura 2 son 0 grados centígrados. Más 273, pues son 273 grados Kelvin. Sobre la temperatura 1. ¿Cuál es la temperatura 1? 60 grados. 60 más 273 nos da 333. 333 grados Kelvin por la presión 2. ¿Cuál es la presión 2? 760 torr. ¿Por qué 760 torr? Porque es una atmósfera. Entonces, sustituyendo todos esos datos, ¿cuánto nos da? 720 por 1000 por 273 entre 333 por 760. Entonces, vamos a ver, nos da 776.6741 ¿qué? Mililitros. Ese es el dato que nos da ese ejercicio. Entonces, una vez resueltos estos ejercicios, vamos a dejar unos de participación de clase. Como ejemplo, que ya anotamos, vamos a dejar unos de participación de clase. Entonces, vamos a anotarlos, ¿sí? Y vamos a borrar esta parte de resolución. Entonces, a ver, ¿qué nos dicen estos ejercicios de participación de nuestra clase de hoy? Dice uno de ellos, dice,
las presiones parciales de los siguientes tres gases. 1. Las presiones parciales de los siguientes tres gases en un cilindro de 15 litros, en un cilindro de 15 litros, son helio 88 atmósferas, son helio 88 atmósferas, nitrógeno 25 atmósferas, nitrógeno 25 atmósferas, neón 50 atmósferas, neón 50 atmósferas. Y nos dice cuál es la presión total. ¿Cuál es la presión total? Esa es la pregunta. 2. Dice el ejercicio. Una muestra de aire contiene, o ocupa, una muestra de aire ocupa 2.5 litros. 2.5 litros. Cuando la presión es de 1.2 atmósferas. Cuando la presión es de 1.2 atmósferas. Dice, ¿qué volumen ocupará a 6.5 atmósferas? Inciso A. ¿Qué volumen ocupará a 6.5 atmósferas? A 6.5 atmósferas. Inciso B. ¿Qué presión se requiere para comprimirla? ¿Qué presión se requiere para comprimirla? Para comprimirla hasta 2.5 centímetros cúbicos. Hasta 2.5 centímetros cúbicos. Número 3. ¿Qué nos dice el ejercicio 3? Dice, hallar el valor en pascales. Hallar el valor en pascales de las siguientes unidades de presión. De las siguientes unidades de presión. ¿Cuáles son esas unidades? 13 kilopound por centímetro cuadrado, inciso A. 13 kilopound por centímetro cuadrado, inciso B. 73 centímetros cúbicos. 73 centímetros cúbicos. 1200 milibar, inciso C. 1200 milibar. Inciso D. 1.27 por 10 a la menos 3. Inciso D. 1.27 por 10 a la menos 3 centímetros de agua. Entonces esos son los ejercicios que se quedan de participación de nuestra clase de hoy. ¿Sale? Bueno, entonces damos unos minutos para que los anoten, los copien y continuamos con esta parte de hidrostática.